Buenas, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de secado de sólidos húmedos. El día de hoy, en la cual van a realizar esta exposición son los siguientes: Diana Ayala, Mauricio Bedoya, Gerardo Caballero, Roger Flores y quien les habla, Emily Camino. En la parte del contenido, en la cual vamos a ir hablando detalladamente cada punto, en la cual mis compañeros y quienes habla vamos a ir explicando, que pueden entender con más detalle. En secado de sólidos húmedos, ¿qué se entiende, no? Es el proceso de eliminación de humedad de sólidos, soluciones o gases, conocido como secado. Es esencial en diversas operaciones industriales, especialmente en industria química. Ejemplos incluyen el secado de cristales de azúcar, cuero, pastilla de jabón y leche en polvo. En estos casos, el material húmedo entra en contacto con un gas caliente que proporciona la energía necesaria para el secado y transporta la humedad liberada, ¿no? Existen variantes en el proceso de secado. Algunos materiales sensibles al calor se secan al vacío para evitar el contacto directo con un gas caliente. En ciertas industrias químicas pueden ser necesario eliminar líquidos distintos al agua de un sólido húmedo. El secado implica la vaporización de líquido, generalmente agua, presente en el material húmedo para obtener un producto sólido con menos líquido, ¿no? Por eso es importante destacar que el secado no siempre implica la eliminación completa de la humedad. Y en algunos casos se prefiere retener cierta cantidad de humedad en el sólido final, ¿no? El se diferencia de otras operaciones de separación líquido-sólido, como filtración o centrifugación, donde el líquido se eliminará mecánicamente dejando cierta cantidad retenida en el sólido. Ahora, los mecanismos físicos del secado, ¿no? En sí, ¿qué es, no? En cuál se refiere el proceso mediante el cual se elimina la humedad de un material, ya sea sólido o líquido, a través de diversos fenómenos físicos. El secado es un proceso común en la industria para preservar alimentos, productos químicos, materiales biológicos y otros productos. Los mecanismos físicos involucrados en el secado pueden variar dependiendo del tipo de material y del método de secado utilizado. Acá hay algunos de los mecanismos físicos clave, en la cual tenemos la vaporización, que es el proceso principal en el secado, donde el agua en la superficie del material se convierte en vapor y se libera al entorno. Este proceso ocurre debido a la transferencia de calor desde la fuente de calor al material. También tenemos la conducción de calor, en la cual el calor se transfiere desde la función de calor al interior del material a través de la conducción térmica. A medida que el material se calienta, el agua dentro de él se calienta y comienza a evaporarse. Tenemos también la parte de convección. En algunos métodos de secado, como el secado por aire caliente, la convección desempeña un papel importante. El aire caliente circula alrededor del material, llevando consigo la humedad liberada durante la evaporación. También tenemos la radiación. En el secado por radiación, la energía radiante se utiliza para calentar el material y provoca la evaporación del agua. Esto puede ocurrir a través de la radiación infrarroja. Y por último, también tenemos la difusión de vapor. A medida que el agua se evapora desde la superficie del material, se crea una diferencia de concentración de vapor de agua entre la superficie y el entorno. La difusión de vapor permite que el vapor de agua se desplace desde el interior del material hacia la superficie, facilitando su evaporación. Por eso es importante tener en cuenta que estos mecanismos pueden estar interrelacionados y pueden variar según el tipo de material, como la temperatura, la humedad relativa y entre otros factores. Además, la elección del método de secado, como secado al aire, secado por convección, etcétera, también influirá en los mecanismos físicos predominantes. Ahora vamos a hablar sobre el equilibrio de secado. Por equilibrio de secado, aquí se entiende la relación entre el contenido de humedad en sólido y la humedad en medio ambiente de secado en equilibrio. Al igual que otras operaciones de transferencia de masa, el secado, la pérdida de humedad por vaporización, se produce hasta que el contenido de humedad del sólido es superior al valor del equilibrio en estado predominante, en la cual se cuenta la temperatura y contenido de humedad del medio ambiente. La humedad presente en un sólido ejerce una presión igual o inferior a la presión de vapor de agua a una temperatura determinada. Todo depende de la naturaleza del sólido, de su contenido de humedad, de la temperatura. Para un material no
higroscópico, el contenido de humedad de equilibrio es esencial, cero en todas las condiciones de temperatura y humedad del medio ambiente. Por ejemplo, la humedad en equilibrio en la fibra amoniato, en la cual podemos observar en la imagen, que es esencialmente no higroscópica, es muy pequeña, incluso casi el 100% de humedad del gas del ambiente, ¿no? Igual como podemos observar en la curva. En cambio, los materiales higroscópicos presentan contenidos de humedad de equilibrio diferentes en función de la temperatura y la humedad. La humedad de equilibrio de un sólido puede determinarse experimentalmente manteniendo el material suspendido en un gas de humedad y temperatura constante durante un tiempo suficiente largo. Deben anotarse los pesos del sólido en equilibrio y en estado hueso. El contenido de la humedad se expresa generalmente como la masa húmeda por unidad de masa del sólido seco por debajo de un cierto contenido de humedad. Y una temperatura determinada, la presión de vapor de humedad sobre un sólido húmedo se hace menor que la presión de vapor de vapor a esa temperatura. Toda la humedad por debajo de este valor umbral se denomina humedad ligada y la que está por encima se denomina humedad no ligada. A continuación vamos a definir ciertos términos importantes. A continuación, acá se explican las cantidades y los términos más importantes en relación con el secado. En primer lugar, tenemos el contenido de humedad. Como ya se ha dicho, el contenido de humedad es la cantidad de humedad en un sólido húmedo expresado generalmente en la unidad de relación de masa. eh, en lo que es equilibrio de humedad por kilogramo de sólido seco. Sin embargo, también puede expresarse como fracción de masa o porcentaje. También tenemos la humedad ligada, que es la cantidad de humedad en un sólido que ejerce una presión de vapor inferior a la presión de vapor normal del agua a la temperatura dada se denomina humedad ligada. También tenemos la humedad no ligada, que es la cantidad de humedad en un sólido húmedo en exceso de la humedad ligada, en la cual se denomina humedad no ligada. La humedad no ligada ejerce una presión de vapor igual a la del agua a la temperatura dada. También tenemos la humedad de equilibrio, que es el contenido de humedad en un sólido que puede permanecer en equilibrio con el medio de secado en una humedad relativa dada a una temperatura dada. Se denomina humedad de equilibrio. Y por último tenemos la humedad libre. La humedad es un sólido húmedo en exceso de la humedad de equilibrio. Se denomina humedad libre, ¿no? Solo la humedad libre puede eliminarse por secado en unas condiciones determinadas. Temperatura y humedad del gas de secado. Ahora le daré pase a mi siguiente compañera. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a ver la parte de los secadores discontinuos de calor directo. Lo que vienen a ser los secadores de bandeja y también los truck dryers. Un secador discontinuo de calor directo es de construcción sencilla e incluye secadores tipo bandeja o también los truck dryers o estantes y armarios, que son similares en cuanto a construcción. También en la parte de funcionamiento y en aplicación. Vamos a ver acá un video de cómo funciona un secador de charolas o un secador de bandejas. Este tipo de secador está conformada también por unas paredes de secador, por lo general tienen que ser paredes adiabáticas para que no se pierda el calor hacia los exteriores. También van a incluir lo que viene a ser las charolas o las bandejas, en la cual van a ser colocadas el material que se va a desear secar. También vamos a contar con unos ventiladores y un calentador de aire. Esto es de tipo serpentín. Dentro de ellas, bueno, estos son serpentín de tubos, en la cuales dentro de ellas por lo general está fluyendo vapor de agua, o perdón, agua caliente. Y el producto a secar, ¿no? Más o menos lo que consiste este tipo de secador es que estos ventiladores van a impulsar el aire, van a impulsar el aire, las cuales
van a interactuar con este tipo de intercambiador de calor. Es como les repetí, es un serpentín en la cual está fluyendo aire, agua caliente. El aire que es impulsado por los ventiladores se calienta y hace una circulación a través del material que se desea secar, como estamos viendo en imagen. El aire que ya tuvo contacto con el material que se desea secar sale con una cierta humedad a través de esta salida de aire y va a ser una recirculación hacia la parte de arriba. Acá estamos viendo cómo es que funciona este tipo de sistemas de secadores de bandejas, cómo es el flujo de aire, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver las ventajas y desventajas. En lo que es los secadores de bandejas, se utilizan para materiales como tortas de filtros húmedos, productos químicos finos, sustancias pastosas y entre otros. Son especialmente adecuados para secar grandes cantidades de lotes de material en un mismo secador. Esto se debe a que, como vemos en pantalla, se puede apilar varias bandejas una encima de otro, respetando una cierta distancia de separación para obtener una mayor eficiencia de secado, ¿no? Los materiales pueden ser frágiles, pueden secarse cómodamente en los secadores de bandejas. Como desventaja, la desventaja de los secadores de bandejas eh, son de bajo costo, menor necesidad de espacio, facilidad de limpieza, accesibilidad y buen control de las condiciones de secado. La formación de bolsas de aire estancado es por lo generalmente en algunas regiones que provoca un secado no uniforme. Puede ser un problema con los secadores de bandeja. Ahora vamos a ver l- la siguiente parte, que vienen a ser los secadores continuos de calor directo. Un secador se produce a un ritmo más rápido en una cantidad continua de calor directo. Los materiales húmedos esparcidos en bandejas se cargan en lo que llaman los truck dryers, que vienen a ser tipos cochecitos, las cuales van a ser desplazados lentamente por la cámara de secado y se secan en el momento en que un camión abandona la cámara. Justamente eso viene a ser como los secadores de túneles, como vemos en pantalla. Los secadores de túneles se tratan de secadores continuos de calor directo, similares a los secados de bandeja o los truck dryers, con la diferencia de que los truck dryers cargados con bandejas se desplazan a través de un largo túnel. Justamente es esta parte de acá. Estos camiones, perdón, estos tipos cochecitos van a ser desplazados a través de este túnel. Esta es la entrada del producto húmedo y esta es la salida del producto húmedo. Por acá va a estar en la entrada del aire seco. Por lo general va a ser un tipo de secado a contracorriente, ¿no? Los camiones se introducen en el túnel uno tras otro a intervalos de tiempo regulares y son arrastrados por una cadena hacia el otro extremo del túnel. Cada camión por lo general tarda un tiempo determinado en recorrer la longitud del túnel. En este tiempo de secado, que también incluye el tiempo de precalentamiento, un número fijo de cochecitos permanece en el túnel en todo momento.
En el túnel, para que esos cochecitos se muevan, por lo general también hay unos rieles, las cuales van a hacer que los coches avancen sin ningún problema, ¿no? El aire caliente circula por el túnel en paralelo o en contracorriente. Con, a veces también se instalan ventiladores en las paredes del túnel para soplar el aire caliente a través de las bandejas de las carretillas. Ahora vamos a explicar lo que es un secador de cinta o también llamado la cinta o la cinta transportadora, ¿no? Un secador de cinta o de banda es un secador continuo de calor directo que consiste en una cinta móvil perforada sobre la que se introduce el sólido húmedo por un extremo. La cinta se desplaza hacia una cabina de secado y el gas se calienta a través de la capa de sólido húmedo. El sólido transportado a través de la cabina y es transportado a través de la cabina y descargado por el otro extremo opuesto. Para ello es necesario un ritmo uniforme de alimentación y distribución de material sobre la cinta transportadora, para así evitar un mayor caudal de aire desecado a través de las regiones más delgadas del lecho. Una mala distribución de flujo de aire puede provocar un secado desigual en el sólido, las cuales no traería o no tendría un buen rendimiento, ¿no? Una buena eficiencia. El secador de banda es adecuado por lo general para partículas bien gruesas, es decir, productos en forma de extruidos, también granulados. Las aplicaciones típicas que van a tener incluye el secado de gránulos de catalizador, productos químicos como pigmentos, partículas de resina, productos alimenticios como frutos secos, eh, cereales y algunas zanahorias en rodajas. Justamente es lo que vemos en imagen, el secador de cinta por la cual va a ser alimentada por esta parte de acá. La cinta transportadora va a hacer que se desplace todo el material que se desea secar. Por esta parte va a estar el precalentamiento. Acá ya justamente es donde que se produce el secado del material, en la cual va a perder una cierta cantidad de agua. Y por acá ya viene a ser la salida del material ya secado ya. Ahora, en los secadores rotativos, o también llamados lo que dicen comúnmente el caballo de batalla de los secadores químicos, pertenecen a la clase de secadores continuos más utilizadas en la industria de procesos. Un secador rotativo consta de una carcasa cilíndrica ligeramente inclinada que, gira lentamente y recibe el sólido húmedo por la parte superior y el material fluye a lo largo de la carcasa giratoria, se seca y abandona el secador por el extremo inferior, ¿no? El suministro de calor al sólido húmedo puede hacerse directamente o indirectamente. Por consiguiente, un secador rotatorio se denomina secador rotatorio de calor directo o también secador rotatorio de calor indirecto. Ahora vamos a ver la parte de la construcción y las características operativas que viene a hacer este tipo de secadores. Hay que tener en cuenta lo que es el tipo de flujo. El flujo en contracorriente en un secador rotatorio garantiza una distribución más uniforme de la fuerza impulsora de la temperatura a lo largo de la coraza. Existe una diferencia de temperatura sustancial entre el gas y el sólido en todo su recorrido. Como segundo punto importante es el calentamiento de gases. En ocasiones, el calentamiento
de gases, los gases de combustión calientes pueden utilizarse directamente para el secado, pero sí existe la posibilidad de que un producto sólido se contamine en contacto con los gases de combustión. Por ello es necesario utilizar un gas de calefacción limpio. El aire o el nitrógeno pueden calentarse en un calentador de gas o de aceite o en un recalentador de tubos con aletas e introducirse en el secador. Como tercer punto es la parte de la alimentación de sólidos. El alimentador de sólidos debe empujar el sólido húmedo hacia el secador por el extremo superior, pero no debe permitir que el gas de secado escape a través de él. Un alimentador de tornillo es lo más conveniente porque también actúa como sello de gas. Puede utilizarse un transportador mezclador si una parte del producto seco se mezcla con un alimento pegajoso. Eh, todo ello es para reducir ese nivel de pegajosidad que va a tener, ¿no? Ahora, también como punto importante es la recogida de polvo. El gas de salida de un secador rotativo suele arrastrar grandes cantidades de finos. Si el arrastre de polvo es importante, el gas se conduce a un ciclón o a un filtro de mangas para separar los finos. Si el arrastre de polvo es excesivo, el caudal másico eh, de la sección transversal del secador, en este caso, del gas caliente se mantiene bajo. Soporte y accionamiento del secador. Un secador rotativo a gran escala tiene un peso enorme y se apoya en conjuntos de muñón y rodillo de empuje. En las instalaciones modernas se utilizan bloques de almohada antifricción. Un motor de alta potencia hace que gire el secador mediante un reductor de velocidad y una corona dentada en la periferia de la carcasa. La carcasa está debidamente aislada contra la pérdida de calor hacia el medio ambiente. Y por último, que es importante también, la eficiencia térmica. La fracción o porcentaje de la energía térmica del gas caliente que se utiliza para el secado se denomina eficiencia térmica. El resto de la energía suministrada sale del secador con el gas o se pierde en el ambiente. El rendimiento térmico de un secador rotativo puede variar entre un 20 y 80% en función de la temperatura de funcionamiento. Ahora también vamos a ver lo que son sistemas, pero discontinuos de calor indirecto. Esta clase de equipos incluye secadores encamisados o secadores rotativos de vacío, también secadores de bandeja agitada. Este, encuentran aplicaciones en el campo que van desde medicamentos, productos químicos finos, pinturas, barnices y plastificantes, hasta sustancias que no toleran la explosión de gas de secado caliente por posible degradación o daños de calidad. Como vemos acá, la primera parte viene a ser los secadores de tipo camisa o los jacketed shelf dryers. Como su nombre lo indica, la sustancia húmeda se toma en estantes encamisados calentados por el vapor o el agua caliente o también aceite o también puede ser por un gas caliente que fluye a través de la camisa. La cabina puede alojar hasta 20 estantes. Un un gas inerte que fluye a una pequeña velocidad sobre los estantes, recoge el vapor generado durante el secado. Un secado de estanterías funciona al vacío, se denomina secador de estanterías al vacío.
El vapor se aspira a través de una tubería y se condensa. Los no condensables son expulsados al ambiente por el dispositivo de vacío, una bomba de vacío o seco o un eyector de chorro de vapor, ¿no? Eh, como otro tipo de secador, vamos a ver los secadores de placas agitadas. Un secador es un cuenco, o también viene a ser un recipiente, por lo general cilíndrico, poco profundo, provisto de un agitador de un movimiento lento, como estamos viendo en pantalla. El calentamiento se realiza mediante vapor o un fluido caliente que fluye a través de una camisa sobre la cubeta. Encima de la cubeta hay una campana de recogida de vapores. El vapor generado puede ventilarse, aspirarse y condensarse al vacío si en caso deseamos recuperarlo. Es adecuado eh, tanto para materiales granulares como pastosos. El tipo de agitador y sus revoluciones van a depender del material a secar. Como estamos viendo en pantalla, es un secador también, es un secador de placas agitadas. Eh, Ahora vamos a ver el secador cónica de vacío. Este, en este tipo de secador está provisto una camisa de calefacción y un agitador de movimiento lento para el sólido húmedo. Se utiliza un vacío moderado, generalmente que no sea menor de 10 milímetros de mercurio. El vapor aspirado por el dispositivo de vacío puede considerarse si se desea su recuperación. La forma cónica permite una descarga más rápida del producto seco a través del fondo. Este tipo de secador se utiliza por lo general para polvos, tintes, productos químicos y también farmacéuticos. Bueno, mi compañero va a continuar con la exposición. Conmigo sería todo. Gracias. Buenas tardes, ingeniero Romero. El día de hoy voy a exponer acerca del tema del secador correspondiente a la parte de secadora continua de calor indirecto. Cuando tenemos en cuenta las secadoras continuas de calor indirecto, se caracteriza porque la transferencia de calor al material húmedo se produce por conducción a través de la pared de la secadora. El medio de calentamiento puede ser vapor, agua caliente, aceite o gas, o también puede realizarse mediante un calentamiento eléctrico. Este tipo de secadora es especialmente adecuado si se desea recuperar el vapor de disolvente o mantener una atmósfera inerte para evitar daños u oxidación del producto. Lo que vamos a estudiar específicamente son tres tipos de secadoras. La primera secadora que vamos a realizar es la secadora rotativa de calor indirecto. El secador rotativo de calor indirecto llega a ser muy parecido al de calor directo, el cual tiene una excepción, excepto que el medio calefactor no entre en contacto directo con el sólido ni con el gas de secado. Este proporciona una mayor eficacia térmica que puede llegar aproximadamente al 95%. Y la pérdida de calor a través del gas sustancialmente si se utilizan dos pasadas de este tipo. El suministro de calor puede realizarse a través de la pared de la carcasa o a través de los tubos situados dentro de la carcasa. Los secadores rotativos de calor indirecto, en este caso, almacenan todo el vapor dentro de un cable. Luego tenemos todo el secador eh, con todos estos intercambiadores de calor. El suministro de calor puede realizarse a través de la pared de la carcasa o a través de los tubos situados dentro de este equipo, los cuales se puede realizar tanto para el secado de ácido tereftálico con un polvo de una malla de -150 de separación. En la fase final para su producción de un secador rotativo también se puede usar para el caso de la ventilación sin oxígeno del menos del 6% procedente del reactor de oxidación del pez sileno, el cual se despoja del vapor orgánico y se hace pasar por el secador. Posteriormente tenemos otro equipo, el cual es la secadora de tambor.
Una secadora de tambor puede constar con uno o dos tambores. En este caso, el esquema es para una secadora de dos tambores. La alimentación de una solución o lodo forma una firme capa dentro del tambor y el grosor de esa película puede controlarse mediante una cuchilla ajustable, como podemos notar. Esta cuchilla permite la separación entre los tambores y el pienso se pone en contacto con los tambores calentados. Como notamos, puede soplarse un gas, normalmente aire, sobre la superficie para eliminar rápidamente la humedad. De ahí posteriormente el producto secado se raspa mediante una cuchilla de tambor de 1 a 3 milímetros de grosor y la velocidad de rotación varía entre aproximadamente 10 a 30, perdón, de 1 a 24 revoluciones por minuto y la velocidad de secado llega a ser aproximadamente 10 a 30 kilogramos metros cuadrados por hora. Y el tiempo de secado llega a ser entre 3 a 12 segundos, como podemos notar. Otro dato importante de este equipo es que utiliza calor indirecto, el cual es conocido como secador de tornillo, y este tipo de materiales son almacenados posteriormente con el cuchillo, se obtiene todo el secado y va cayéndose y en el conveyor pues va rotando. Esa es su característica principal. Por otro lado, el calentamiento también puede realizarse al pasar un vapor o un fluido caliente a través de los tornillos huecos y el secador llega a ser abierto, conocido como secador de artesa. Como último, tenemos el liofilizador, que es utilizado más que todo en los laboratorios. La técnica de liofilización se utiliza para deshidratar materiales sensibles al calor y perecederos. En este caso pueden ser mariscos, frutas, carnes. El material se congela primero para que el líquido, en este caso el agua, se separe por cristalización en forma de hielo. Y el liofilizador llega a ser la unidad más sencilla del tipo de santería, el cual llega a tener una presión inferior a 0,8 miligramos de mercurio, donde la temperatura va de menos 20 grados centígrados, incluso inferior, y aparte la temperatura del hielo del sólido se subliman y puede llegar a menos 60 grados centígrados. El calor puede suministrarse por medio de cada una de estas costillas en una bandeja y la velocidad de secado es bajada hasta 0,1 a 2 kilogramos por hora, perdón. Por otro lado, en la filización no se produce el encogimiento del material, quiere decir que el material al inicio y al final llega a mantener la misma forma y si se hace una rehidratación instantánea, puede regresar completamente a la normalidad. Por otro lado, tenemos otro tipo de equipos, los cuales son llamados sistemas de secado por suspensión de aire, en los cuales se encuentra el secador flash, el secador de hecho fluidizado, los de pulverización. El secador es uniforme, la velocidad es rápida y basta con un tiempo de secado reducido. Para el caso de la secadora flash, como vamos a detallar, también es llamado transporte neumático, ya que consiste esencialmente en un tubo transportador vertical en el que el sólido húmedo se transporta por un alimentador en forma de tornillo. El aire caliente entra, en este caso el secador, por un punto de alimentación con aproximadamente 20 a 30 metros por segundo, el cual debe ser lo suficientemente alta como para transportar todo el sólido a través de este tipo de secador. Luego se permite un tiempo de residencia de aproximadamente 1 a 10 segundos para que se realice el secado. Una vez se realiza el secado, la temperatura del sólido no aumenta mucho debido a que el tiempo de contacto llega a ser muy corto. Eso generalmente se utiliza para secar perlas de polímero PVC. Al pasar, pues, básicamente por este ducto de secado flash, llegamos al colector de ciclón. En el colector de ciclón se caracteriza principalmente porque está ubicado y separa el sólido del gas y la temperatura del gas de entrada es elevada, el secado se produce muy rápidamente y el sólido permanece básicamente casi a la temperatura del bulbo húmedo del gas que era en un inicio. El secado se produce de forma rápida y los secadores flash y sus sustancias orgánicas como las perlas de polímero se obtienen en forma de producto. Y posteriormente todo el equipo llega a ser expulsado por un exhaust fan. Un secador flash no es adecuado para partículas grandes o pesadas, por eso es la presencia de un hidrociclón. Su ventaja especial es que no es necesario ningún dispositivo secador para transportar el producto y el propio gas de secado lo transporta hasta el punto de recogida. Acá también tenemos un aire de filtrado, una bomba el cual reproduce con un calentador para que si es que necesita, pues básicamente más vapor, llega a darle la temperatura indicada con un alimentador en forma de tornillo para continuar el ciclo y lo que importa es el producto que se obtiene y todo el gas no deseado mediante pues otro tipo de bomba es expulsado. De ahí tenemos otro equipo que es el secador de lecho fluidizado.
A veces los sólidos húmedos que fluyen libremente se secan en este clase de secador. El principal fundamento es sencillo, pues el sólido se introduce continuamente con el secado mediante un tornillo alimentador y se mantiene fluidizado por la corriente de gas caliente. Acá tenemos una entrada de aire, una mufla, tenemos el lecho fluidizado, también tenemos la placa perforadora como notamos. De acá tenemos la entrada del producto que es por otro lado y tenemos la salida del producto y por otro lado salida de los vasos. El producto seco también se extrae continuamente a través de una boquilla en un lugar adecuado como lo he nombrado y los finos son arrastrados por el gas, los cuales se evaporan en un separador ciclónico. Todos estos productos se evaporan dentro de un separador ciclónico en un filtro de mangas y se usa principalmente para secar una variedad de materiales como minerales, productos, semillas, cereales, etc. Por último, tenemos el secado por pulverización. Como su mismo nombre lo dice, un secador se caracteriza porque seca mediante las gotas atomizadas de un pienso, los cuales pueden ser una solución o una suspensión de partículas finas. Consta de una gran cámara de secado, el cual puede ser de 15 milímetros a 35 milímetros 15 metros de diámetro y 35 metros de altura, en la que se introduce el pienso a través de un alimentador, como podremos notar en la parte de arriba. El gas se calienta, también se introduce por la parte de arriba, el cual puede tener hasta unos 700 grados centígrados, pero normalmente se mantiene entre 250 y 280 grados. La atomización se realiza mediante un disco giratorio, como podemos notar. Este disco permite que se mantenga una alta presión y la bloquilla de los dos fluidos. En la industria química se utiliza un disco giratorio de tal forma que mantiene una velocidad de 80 a 200 y el disco plano puede estar hasta unos 3000 y 20000 revoluciones por minuto. Todo esto de acá, ¿qué es lo que genera? Que la lechada de un sólido abrasivo pueda atomizarse mediante este disco sin la necesidad de erosión y el tamaño de las gotas llega a ser aproximadamente entre 10 y 20 micras. Y el producto secado en forma de partículas se retira del fondo cónico a través de una línea de transporte, como podemos notar, según el diagrama esquemático. De aquí, por otro lado, si es necesario, se utiliza una corriente secundaria de aire o gas luego de la salida para mantener el transporte fuera del ciclón. Posteriormente, el producto se enfría en contacto con un gas de transporte y se separa por un segundo ciclón y el gas de transporte se conduce posteriormente hasta generar ese ciclo. Pero la característica principal es que este equipo utiliza una alimentación y un aire caliente, el cual llega a ser pulverizado con partículas de 10 a 15 milímetros, permitiendo este tipo. De ahí, por otro lado, las aplicaciones que se utilizan para todos los secadores que hemos detallado pueden ser encuadernación, secado de madera, contrachapado, hasta madejas textiles, productos alimentarios y farmacéuticos. También se gracias por ser una técnica cara, pero llega a ser un secado uniforme. Entrando a otro tema, vamos a estudiar lo que es los cálculos de secado. Para la parte de los cálculos de secado, se ha tomado en cuenta que es posible calcular el tiempo de secado de unas condiciones utilizando los principios de transferencia de calor y transferencia de masa. Acá podemos notar el secado por circulación cruzada, el flujo del gas secado por el material del humo de la bandeja, se denomina flujo cruzado, donde el gas entra por un extremo de la bandeja, fluye sobre el material mientras se suministra calor sólido y se recoge la humedad a cambio y sale por el otro extremo, como se puede mostrar en este esquema, el cual se influencia por convección, radiación, la superficie, tanto el gas caliente y el gas de salida y la temperatura del sólido llega a ser una temperatura T y la transferencia del calor del gas al sólido humo se produce principalmente por convección en la superficie abierta superior. Eh, Básicamente eso. Por otro lado, tenemos el coeficiente de transferencia de calor por convección en el fondo de la bandeja. Se trata de una superficie que no se seca mediante la siguiente expresión, el cual relaciona tanto radiación, convección y para obtener tanto la constante de calor. Aquí se ha despreciado lo que viene a ser la resistencia térmica de la pared de la bandeja, ya que llega a ser muy pequeña para fines prácticos y solamente tomando en cuenta el área de los bordes, ya que el área de transferencia de calor de la superficie de secar es un poco mayor de la superficie de secado.
obteniendo la ecuación siguiente. Se puede presentar dos tipos de casos. El primer caso es que la temperatura y la humedad del gas de secado permanece de forma constante, donde si queremos ayudar la tasa de secado disminuye linealmente con el contenido de humedad, como podemos notar en la siguiente expresión, donde NC llega a ser el flujo másico velocidad de secado, el cual depende de un coeficiente junto con los coeficientes tanto de convección, también de calor y de secado. De ahí, hallando por otro lado, tenemos el secado superficial no saturado, el cual básicamente depende de un coeficiente latente, también la separación de fracciones molares, donde depende básicamente del contenido de humedad que se está realizando, y el tiempo de total de secado, conocido también como tiempo muerto, es el tiempo necesario para cargar y descargar las bandejas dentro de un secador. De ahí vamos a realizar otras ecuaciones. Para este caso 2 es que la temperatura y la humedad del gas varían a lo largo de la bandeja, como podemos notar. Y en el análisis de la velocidad hemos supuesto tácticamente que la temperatura y la humedad del gas permanecen esencialmente constantes a lo largo de una bandeja, donde L llega a ser la longitud, el cual depende tanto del G, que llega a ser el caudal másico del gas en la base seca. También tenemos la cantidad de calor constante. Posteriormente hemos despreciado lo cual es la transferencia de calor por conducción a través de la bandeja. También se tiene en cuenta que te llega a ser la misma temperatura que la del bulbo húmedo, la temperatura de saturación adiabática, llegando a la conclusión de la siguiente ecuación, el cual toma en cuenta tanto los números de unidades de transferencia de calor en la fase gaseosa y también toma en cuenta la longitud de unidad de transferencia de calor en la fase gaseosa. De ahí, si queremos hallar la tasa de secado en el periodo constante, podemos encontrar la siguiente ecuación. Y si queremos hallar el tiempo de secado para eliminación de la humedad no ligada, tenemos otra expresión, lo cual también está detallada, el cual depende que el tiempo de secado para el periodo de tasa creciente puede determinarse siguiendo el procedimiento habitual, donde se supone que la velocidad de caída llega a ser proporcional tanto a la fracción molar y a la fracción molar asterisco de cada una de las expresiones. Y básicamente eso sería todo. Gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Diana Lucía Villafuerte y continuando con la exposición, tocaré el tema de diseño preliminar de un secador rotativo. Bueno, un secador rotativo es un equipo utilizado para secar materiales húmedos mediante el uso de calor y movimiento relativo. El secador relativo, calentando directamente, funciona levantando y rociando el producto con una corriente de gas caliente en movimiento. Aquí la eficacia del secador depende principalmente del diferencial de las temperaturas del aire tanto de entrada como de salida, aunque el grado de transferencia de calor también viene determinado por la relación entre el diseño de las aletas y la velocidad de rotación. No obstante, es independiente de las temperaturas del aire y del material. También el tiempo de secado, o como se le conoce, de residencia. Esto es crucial ya que depende de la velocidad de difusión del agua desde el centro hasta la superficie del material. Como se ve en la imagen, hay un diseño preliminar básico para un secador rotativo. Esto es para granos. Primero se tiene el componente principal. Aquí se tiene el cilindro rotativo. Este es el componente principal donde se colocan los materiales a secar. Este cilindro gira sobre su eje longitudinal para facilitar el secado uniforme. Se tiene también el sistema de alimentación, el cual se utiliza para introducir los materiales húmedos en el cilindro rotativo de manera controlada. Puede ser una tolva o una cinta transportadora. Se tiene que tener una fuente de calor. Puede ser un quemador de gas, un sistema eléctrico de resistencias o incluso aprovechar la energía residual. Se encuentra en la proximidad del cilindro para transferir el calor. También se tiene que contar con un sistema de escape para eliminar la humedad evaporada. Puede haber conductos de ventilación conectados a un sistema de extracción para liberar la humedad y los gases. También se tiene que contar con un mecanismo de rotación, en este caso un motor y un sistema de engranajes o poleas que hacen girar el cilindro a una velocidad constante y controlada. Y por último, pero no menos importante, el sistema de control.
Aquí es un panel de control que permite ajustar la temperatura, la velocidad de rotación y otros parámetros para asegurar un secado eficiente. Otras consideraciones que también se tiene para el diseño son los materiales de construcción. Es recomendable hacerlo de acero inoxidable y otros materiales resistentes a la corrosión. Esto es debido a que comúnmente están expuestos tanto al calor y a la humedad. También se tiene que tener en consideración el aislamiento térmico para evitar pérdidas de calor. Se puede agregar aislamiento alrededor del cilindro. Otro también es la eficiencia energética. Aquí se tiene que diseñar el sistema para maximizar la transferencia de calor y minimizar las pérdidas energéticas. Muy importante la seguridad. Acá se tiene que incorporar sistemas de seguridad para prevenir sobrecalentamientos, sobrevelocidades o cualquier otro riesgo para los operadores. También es importante el tamaño y capacidad. Bueno, esto va a depender mucho del volumen del material a secar. Se puede ajustar el diámetro y la longitud del cilindro según las necesidades. Es importante también recordar que este es un diseño preliminar y dependiendo de la escala y los materiales específicos que se desean secar, podría ser necesario consideraciones adicionales o ajustes en el diseño. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, otro tema también que voy a tocar son los cálculos de liofilización. Pero primero, para empezar, la liofilización es un proceso de deshidratación utilizado para preservar alimentos, productos farmacéuticos y otros materiales sensibles al calor. También se conoce como secado por congelación o desecación criogénica. ¿En qué consiste? Prácticamente es congelar el producto y luego eliminar el agua congelada mediante una sublimación, convirtiendo el hielo directamente en vapor sin pasar por el estado líquido. El proceso de liofilización consta de varias etapas, empezando con la congelación. Aquí el producto se congela a temperaturas muy bajas, generalmente por debajo del punto de congelación del agua. Sigue la sublimación. Aquí se coloca el producto congelado en una cámara de vacío, la presión se reduce y el calor se aplica suavemente. Aquí el agua congelada pasa directamente del estado sólido, o sea, hielo, al gaseoso, vapor, sin pasar por el estado líquido. También se tiene la tercera etapa, que es la desorción. En esta etapa, cualquier agua absorbida que puede quedar se elimina por calentamiento gradual, manteniendo el vacío en la cámara. La última etapa es el sellado. Una vez que se ha eliminado la humedad, el producto se sella en un empaque hermético para evitar la reabsorción de humedad. Como se puede ver en la imagen, se tiene el proceso de liofilización, en este caso para una fruta, que es el plátano. Bueno, la liofilización es un proceso complejo que implica la eliminación de agua, como ya lo mencioné en las etapas, de un producto congelado mediante la sublimación. Aquí hay unos cálculos fundamentales involucrados en el proceso de liofilización. Como primer cálculo se tiene el cálculo de la cantidad de agua a eliminar. Primero se tiene que determinar la cantidad inicial de agua en el producto. Esto consta de una relación: el peso inicial del producto por el porcentaje contenido en agua es igual a la cantidad inicial de agua. También calcular la cantidad de agua eliminada durante el proceso de liofilización. Aquí viene dada por la relación de cantidad inicial de agua menos el peso final del producto liofilizado. Esto va a ser igual al agua eliminada por liofilización. Otro cálculo es el del tiempo de proceso. Bueno, aquí la velocidad de sublimación depende de factores como el tamaño y la forma del producto, la temperatura del congelador, la presión en la cámara de liofilización, entre otros. Para el tiempo de proceso se tiene la relación de cantidad de agua a eliminar entre la velocidad de sublimación, y esto es igual al tiempo estimado de liofilización. Otro cálculo es el cálculo del área superficial. Aquí el área de superficie del producto depende de la forma y el tamaño del producto a liofilizar. Para determinar el área superficial total se tiene la siguiente relación: área de superficie por unidad por cantidad total de unidades. Esto va a ser igual al área total de liofilizar. Otro cálculo es la de la capacidad de la liofilizadora. Aquí el volumen de la cámara de liofilización depende del tamaño y de la capacidad de la máquina de liofilización. Es importante aquí asegurar que el área superficial total sea apropiada.
El área superficial total de los productos no debe exceder el área disponible en la cámara de liofilización. Otro cálculo importante también es el cálculo de rendimiento. El rendimiento del proceso. Esto se va a dar de la siguiente manera. Va a ser la relación entre el peso final del producto liofilizado entre el peso inicial del producto por el 100%. Recordemos que el rendimiento del proceso de liofilización se ve en porcentaje. Otras consideraciones adicionales viene a ser el espesor del proceso congelado. Esto puede influir en la velocidad de sublimación. También se tiene la temperatura de presión en la cámara, puesto que afecta la velocidad de sublimación y por ende el tiempo del proceso. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.